Este salmo es un acróstico. Y cuando me refiero al acróstico, es que en cada una de las estrofas vamos a encontrar que el escritor empieza con la letra del alfabeto hebreo. Por eso empezamos con Aleph. Y luego del verso 8, el verso 9 dice Bet. Y luego del verso 16, el verso 17 dice Gimel. Y luego del verso 24 dice Dalet. Y así empezamos a ver cada una de las estrofas. Qué bueno que podamos estudiar cada una de las estrofas en un live. Y que podamos amar y entender el sentido que tiene la palabra de Dios en la vida de todos los que la recibimos. El texto inicia diciendo: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados, el término bienaventurados significa gozosos, felices, llenos de vida, alegres. Los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Para los que andamos en la ley del Señor, los que disfrutamos de la palabra del Señor, hay una bienaventuranza, hay un gozo, hay una alegría. Me llama la atención que cuando uno lee los 176 versículos, vamos a encontrar diferentes títulos que el escritor da a la palabra de Dios. Entre ellos encontramos que se refiere a los juicios, que se refiere a los testimonios, que se refiere a la palabra, que se refiere a los mandamientos, que se refiere a los dichos, que se refiere a los estatutos, que se refiere a la ley y se refiere a los decretos. Es interesante encontrar todos estos títulos a lo largo del registro bíblico. En la medida que el escritor hace mención a la palabra, la menciona de esta forma, con estos diferentes títulos, haciendo referencia a la misma palabra. Segunda bienaventuranza: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. El primer término dice: bienaventurados los perfectos de camino, felices los que anden en el camino del Señor, y felices los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Creo que en este tiempo la gente tiene un corazón dispuesto para buscar a Dios. En este tiempo la humanidad está alzando sus ojos al cielo. Y cuando alzamos los ojos al cielo, vamos a encontrarnos con el Señor. Y nos encontramos con el Señor a través de su palabra. Es su palabra el testimonio vivo, el testimonio más claro y más directo por medio del cual el Señor nos habla. Y nos habla a través de sus estatutos, nos habla a través de los recuentos y la declaración que encontramos en el registro veterotestamentario y neotestamentario, y nos cuenta de las maravillas del Señor. Lo conocemos a través de su palabra. Y somos testigos de que los que guardamos sus testimonios y que los que andamos en su ley y los que con todo el corazón lo buscamos, somos felices. Sé que alguien lo está compartiendo conmigo ahora, sé que alguien lo está sintiendo, alguien lo está diciendo, y alguien siente ese gozo del Espíritu Santo en su corazón. Es tiempo de gozarnos en Él. En medio de las pruebas, en medio de las crisis, hay que sacar lo mejor que tenemos. Bueno, algunos sacan lo peor que tienen, pero nosotros tenemos un recurso. Nosotros tenemos un tesoro en nuestro corazón. Es el tesoro que hemos venido guardando y atesorando durante muchos años. Es tiempo de que esta palabra siga haciendo efecto en nuestras vidas. Que a pesar que no podemos ir al templo, pero tenemos la palabra a nuestro alcance. Está en nuestras manos. Toda la palabra que querramos. Y esta palabra sigue teniendo poder. Ella sigue siendo viva, sigue siendo eficaz. Sigue penetrando hasta partir el alma y el espíritu. Felices los que le buscan de todo corazón. Nosotros los que lo buscamos de todo corazón entendemos la felicidad a la que se refiere el salmista. Cuando lo busco de todo corazón, puedo sentir el impacto de su presencia. Puedo sentir el impacto de su espíritu en mi vida. Puedo sentir cómo fluye en mi cuerpo, en mi ser, aun siendo malos, como dice su palabra, pero en su misericordia bendita, Él se compadece de los que le tememos y de los que le buscamos de todo corazón. Pues estos que le buscan de todo corazón no hacen iniquidad. No hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Eso queremos cada día. Queremos hacer el bien. Somos hacedores del bien. Somos hombres y mujeres dispuestos a mejorar cada día. Uno de los mensajes más claros y contundentes que estamos entregando cada día a las personas que se acercan y que escuchan la palabra es que vamos a ser mejores. Bueno, es nuestro lema, por cierto, siempre.
vamos a ser mejores, vamos a ser mejores padres, vamos a ser mejores hijos, vamos a ser mejores esposos, vamos a ser mejores amigos, vamos a ser mejores personas, mejores vecinos, mejores compañeros, vamos a ser mejores hermanos. Y para lograrlo necesitamos alimentarnos de esta palabra, necesitamos permitir que esta palabra transforme nuestros pensamientos. Los que le buscan de todo corazón no hacen iniquidad. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Nótese que aquí estamos hablando de los mandamientos. En el versículo número 1 habla de la ley de Jehová. En el versículo número 2 habla de los testimonios del Señor. En el versículo número 4 habla de los mandamientos. A esto me refería hace un momento cuando les decía que encontramos varios títulos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ese es el encargo del Señor. Hay una misericordia inmensa del Señor para todos aquellos que lo reconocen como su Salvador. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Digan, muy guardados. Y me llama la atención esto de muy guardados. Algo que guardamos es algo que cuidamos. Es algo que lo tenemos en un lugar seguro, en un lugar muy especial. Por eso ahora la palabra del Señor se cumplió. Cuando se anunciaba proféticamente que su palabra ya no estaría escrita en tablas de piedra, sino que ahora estará escrita en nuestros corazones. Ahora tenemos la palabra grabada en nuestros corazones. Ahora tenemos su palabra. Así nos quitaran todo y nos dejaran sin nada, jamás nos podrán quitar el recurso de su palabra. Jamás nos podrán quitar el conocimiento que tenemos de Él. Jamás nos podrán arrebatar la experiencia gloriosa de sentirlo en el corazón, de amarlo y de poder compartir con Él y de poder tener esta intimidad con Él que no depende de un lugar, que no depende de una ciudad, que no depende de un país, que no depende de circunstancias, sino depende de un corazón dispuesto a buscarlo con todo su ser. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. El salmista está diciendo y está declarando que el Señor ha encargado que guardemos sus mandamientos. Y ahora Él dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Aquí utiliza la palabra estatutos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. Creo que es tiempo de ordenar nuestros caminos. Y el salmista lo comprende y lo dice de manera sencilla. Ojalá fuesen ordenados nuestros caminos para guardar tus estatutos. Jeremías, en un momento crucial cuando el pueblo estaba perdido y había tomado un camino diferente al que el Señor les había enseñado a través de la ley y los profetas, le dice al pueblo, yo conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos, en el capítulo número 10. Él lo dice, yo conozco que el hombre no es señor de su camino. Y creo que se lo decía al pueblo, ustedes no son dueños de su camino, ustedes no son señores de su camino. No les corresponde, no pueden hacerlo por su propia cuenta, ordenar sus pasos, necesitan acercarse a Dios. Creo que conocemos y nosotros mismos somos testigos de que por nuestra propia cuenta no pudimos organizar nuestros pasos, que por nuestra propia cuenta no pudimos renunciar a aquello que nos afectaba, aquello que destruía nuestro diario vivir, aquello que ponía en riesgo lo más importante, que tal vez era nuestra familia y la salvación de nuestras almas. Pero un día entendimos la palabra del Señor y entendimos que nuestros pasos serían ordenados cuando rindiéramos nuestra vida ante la presencia del eterno y poderoso Dios. Desde ese día en adelante, nuestra vida cambió. Tenemos que hablar de un antes y un después. Antes de Cristo y después de Cristo. Antes de conocerlo a Él, caminábamos conforme a nuestros pensamientos, conforme a las influencias del mundo, conforme a lo que las culturas nos habían enseñado y la religión también había sembrado en nuestros corazones. Después de conocerlo a Él, ahora vivimos confiados en su palabra. Yo me gozo de tener su palabra aquí en mis manos y poder ser bendición para muchos a través de este medio hoy, compartiendo su palabra. Y sabiendo que hemos sido alumbrados, que estas palabras han alumbrado nuestro entendimiento, que estas palabras han alumbrado nuestros corazones que un día estaban cegados. Entonces, cuando mis caminos sean ordenados, no sería yo avergonzado, dice el verso 6, cuando atendiese a todos tus mandamientos.
¿Cuándo somos avergonzados? Cuando caminamos por nuestra propia cuenta. ¿Cuándo somos avergonzados? ¿Cuándo perdemos realmente? Cuando por nuestra propia cuenta caminamos y dejamos de un lado la palabra del Señor. Ahí somos avergonzados. Y tal vez alguien pensara que en medio de esta situación difícil pudiera ser avergonzado. Pues nunca serán avergonzados los que confiamos en el Señor, aún más allá de la misma muerte. No importa que llegase a suceder. No importa, sabemos de casos actualmente de pastores y personas aún en Europa que han sido alcanzadas por el virus, pero no importa ni siquiera eso. Y cuando digo que no importa, estoy pensando de la manera como piensa el hombre de Dios. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos sus mandamientos. Jamás seremos avergonzados. Si bien es cierto, Dios nos ha hecho promesas aún más allá de la misma muerte. Nos ha hecho promesas tan poderosas. Y yo utilizo una frase que me gusta decirla, que con el Señor hasta muertos ganamos. Que este lenguaje es un lenguaje diferente, que no lo hablamos y no lo encontramos en cualquier lugar. Para muchos la muerte representa el caos y representa la pérdida total. Para nosotros, como dijera el apóstol Pablo, hasta la muerte nos resulta en ganancia. Porque para nosotros el vivir es Cristo. No importa la circunstancia. Y para nosotros el morir es ganancia. Sin embargo, el Señor sigue guardando a su pueblo y el Señor sigue con nosotros y su palabra se sigue cumpliendo en toda circunstancia, aún más allá de la misma muerte. Te alabaré con rectitud, verso número 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Ahora utiliza la palabra juicios. Te alabaré con rectitud. Te alabaré con mi corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Es tiempo de alabarle de corazón. Es tiempo de exaltarlo. Es tiempo de gozarnos. ¿Y cómo gozarnos en medio de esta situación? Sí, en medio de esta situación nos podemos gozar. En medio de esta situación tenemos la esperanza que muchos no tienen. Y precisamente es esta esperanza la que tenemos que compartir. Comparte esta esperanza con tu familia. Comparte esta palabra con tus amigos. Influye a otros. Te invito a que seas un multiplicador de palabras de vida. Si el virus se multiplica y aterroriza al mundo y mata en su multiplicar, en esta hora hay una palabra que multiplicada produce vida, produce poder en el corazón de los que la reciben, cambia, transforma y llena el corazón de fe y esperanza. Cuando yo aprendiere tus justos juicios, te alabaré con rectitud de corazón. Es tiempo de alabar, es tiempo de cantar, es tiempo de glorificar. Es tiempo, me alegra ver allá en España, en Italia, cuando la gente sale a sus balcones en medio de su cuarentena y en medio de su crisis y salen a cantar y se unen los vecinos que no se pueden ver de cerca ni tocar, pero pueden entonar un coro cuando entonan alabanzas con los instrumentos allá en los edificios. Creo que eso nunca se había visto. Y lo que está pasando hoy en día es una gran oportunidad. En medio de las crisis siempre habrá una oportunidad. Una oportunidad para levantar el nombre del Señor, para proclamar la grandeza del Señor y para que muchos conozcan al Señor. Finalmente, el verso 8 dice, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Aquí está el compromiso del salmista. Tus estatutos voy a guardar. Ese es mi compromiso. Yo invito a las personas generalmente cuando hablo con ellos a que escuchen la palabra de Dios. No forzamos a la gente. Creo que la fe viene por el oír y así lo hemos podido comprobar durante muchos años. Cuando hablamos de la palabra, cuando compartimos el Evangelio con las personas, aquellos que un día eran perseguidores, que eran enemigos del Evangelio, luego empiezan a creer y empiezan a entender. Lo he visto en mi propia familia. Las declaraciones de las personas dicen, no comprendía porque no había oído la palabra. Había sido mal influenciado por algunas personas que no conocían realmente el poderoso mensaje que hay en esta palabra. Pero ahora comprendo y siento que lo mejor que debo hacer es entregar mi vida al Señor. Y los bautizamos en el nombre de Jesús y los vemos renovados y restaurados. Creo que es tiempo de creer esta palabra y de unirnos al sentir del salmista. Tus estatutos guardaré. Hoy hay una invitación para que guardemos la palabra de Dios, para que pongamos por obra la palabra de Dios. Hay una invitación
tanto para la iglesia del Señor en todas partes del mundo, como para nuestra familia y nuestros amigos, a que guardemos la palabra. Se llegó la hora de gritar a voz en cuello que es tiempo de guardar la palabra de Dios. Muchas veces, tal vez han querido guardarla. Muchas personas, muchos simpatizantes. Sé que hay miles y millones de simpatizantes con el Evangelio del mundo. A nuestras congregaciones asisten miles de personas, miles, millones de personas alrededor del mundo. Yo invito a esas miles de personas, invitemos a esas millones de personas a que guarden la palabra. Es hora de pasar de la teoría a la práctica. Es hora de pasar esa línea donde pueden estar tan lejos y a la vez tan cerca de la cruz. Hay algunos que están tan cerca de la cruz, pero a la vez están tan lejos. Hay algunos que el Señor les ha permitido verlo ahí en la cruz. Algunos ven sus clavos, algunos ven su sangre. Algunos ven como los soldados romanos que veían la sangre del Señor, que tal vez se salpicaron de ella, pero no creyeron en la palabra, no creyeron en su palabra, no lo amaron, no lo valoraron. Hoy yo les invito a que guardemos la palabra. Hoy yo les invito a que amemos la palabra. Hoy yo les invito a que junto, como dice aquí el salmista, nos gocemos en su palabra, que la amemos y que la valoremos, y que cada día, en medio de estas circunstancias que se viven, esta palabra siga siendo nuestro aliento y nuestra esperanza. Esta palabra siga siendo el gozo de nuestros corazones. Cada mañana tienes una palabra para compartir con tus hermanos, con tu familia. Cada anochecer tienes una palabra para compartir con tu familia. Apodérate de esta palabra ahora. Tómala, hazla tuya, cómela. Yo encuentro textos en la Biblia donde Ezequiel decía: yo comí tu palabra y me hizo bien, y fue deliciosa, fue más sabrosa que la miel. Y yo estaba pensando que si comemos la palabra, podemos convertirla en alimento espiritual para nosotros. Si bien es cierto, todos los días nosotros alimentamos nuestro cuerpo, y lo que alimentamos, con lo que alimentamos nuestro cuerpo, las vitaminas que tienen los alimentos, es lo que nosotros somos realmente. Si comemos grasa, entonces terminamos con colesterol. Si comemos mucha harina y mucha azúcar, terminamos afectados por el azúcar. Los niveles se elevan. Si comemos la palabra de Dios, esta palabra irá tal vez no solamente por nuestra alma, sino por nuestro ser. La Biblia habla de manera especial de ella, de manera lírica como ninguna otra palabra, más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, se mete en las coyunturas, en los huesos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora mismo yo te invito para que tragues la palabra. Job dice que el oído prueba las palabras, como el paladar prueba lo que come. Ahora esta palabra nos hace bien y queremos comerla, queremos vivirla, y en la medida que yo como esta palabra, me vuelvo palabra. Su palabra se encarna en mi vida. Cuando el Señor dice estas palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, se refiere a eso, que cuando yo recibo y como la palabra, yo recibo vida. Mi vida cambia, mis emociones son transformadas, mi alma recibe una porción de vida desde el mismo cielo. Te invito para que guardes la palabra y compartas este mensaje tan sencillo, pero con mucho cariño, desde aquí, desde el extremo del mundo en Japón, para todos aquellos que hoy necesitan una palabra de fe.